Saludos a todos desde su programa Un Nuevo Comienzo. Hoy vamos a hablar de algo especial que tiene que ver con cambio de pensamiento. Cuando cambiamos nuestra mente, entonces podemos encaminarnos a nuestro destino. Y una de las cosas que más nos ayudan a cambiar el pensamiento es la compasión. Jesús un día estaba con sus discípulos haciendo muchas cosas, una agenda demasiado apretada. Y cuando ellos vinieron a traerles el reporte, estaban tan cansados, a veces no les daba tiempo ni de comer. Y Jesús les dijo, vámonos a un lugar aparte para descansar. Pero no pudieron evitar que la multitud les siguiera. Y cuando ellos llegaron al lugar, ya le estaban esperando. Y vemos lo que dice en Marcos 6:34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Jesús tuvo compasión de ellos, los vio que no tenían dirección y comenzó a enseñarles muchas cosas. Él estaba dando dirección a personas que no sabían cómo hacer en las cosas cotidianas de la vida. Gente que tenía sed de paz, gente que tenía sed de una buena convivencia, a personas que no sabían cómo canalizar esos malestares internos, los malestares externos, cómo llevarme bien con el vecino, cómo soportar un gobierno agresor, cómo desempeñarme en mi labor de manera que tenga paz, que pueda disfrutarlo. Bueno, imagínate, todas esas necesidades que tenemos nosotros también las tenían ellos, y Jesús comenzó a enseñarles, comenzó a darles de lo que él tenía, porque esta gente estaba recibiendo, estas personas estaban hablando de lo que el Señor les estaba dando. Ellos estaban ampliando su pensamiento, y Jesús estaba feliz, estaba deleitándose, ellos también estaban contentos, todo el mundo estaba alegre, con la excepción de los discípulos. Los discípulos vieron que, cónchale, venimos cansados, estamos agotados, esta gente no deja de perseguirnos y ya la hora es avanzada. Y entonces ellos dijeron, oye, no, hay que hacer algo, y ellos comenzaron a meditar. Pero mientras tanto Jesús seguía allí con la multitud. Ellos recibiendo, Jesús estaba dando, Jesús estaba conectando los recursos del cielo con la necesidad de la tierra. Jesús estaba haciendo algo y su acción era enseñarles. ¿Por qué? Porque tenía compasión. Y sabes, una de las cosas que genera la compasión es acción. La compasión genera acción. La compasión va más allá de simplemente empatizar con una persona. La compasión te lleva a contextualizar con el dolor, con el sufrimiento de alguien. La compasión te lleva a querer hacer algo por esas personas. No es simplemente decir, ay, pobrecito tal persona, ay, cómo sufre tal persona. La compasión te lleva a actuar de manera tal que puedas quitar el dolor, o por lo menos minimizarlo, regularlo, por lo menos hacerle llevadera la carga a otra persona. La compasión tiene que ver con contacto, con estar allí presente, y eso es lo que estaba haciendo Jesús con toda la multitud. El límite de Jesús no se comparaba con el de los discípulos. Jesús no tenía límites. Él, mientras estaba alguien recibiendo, él estaba dispuesto a dar. Sin embargo, los discípulos estaban inquietos, ellos veían que un problema se les avecinaba. La gente estaba allí durante mucho tiempo y no había comida, era un lugar desierto, era un lugar lejano, y ellos veían que el caos podía sobrevenir en cualquier momento. Además, no eran 3, no eran 5 personas, era una multitud. La Biblia dice algo. La fe, dice que la fe obra por el amor. En Gálatas 5:6 dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y sabes, Jesús estaba disfrutando del proceso de dar. La gente estaba disfrutando del proceso de recibir. Pero
los discípulos estaban en la lógica, estaban midiendo las circunstancias de acuerdo a su pensamiento, y muchas veces la lógica limita la acción de la compasión. Ellos en su lógica estaban evaluando la situación. Dice en Marcos 6:35, cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto, la hora ya muy avanzada. Ellos evaluaron la situación y dieron su parecer a Jesús. Dijeron: mira, Jesús, ya ha pasado demasiado tiempo, esta gente no tiene que comer. Y ellos tuvieron un plan de acción. Dijeron: despídelos para que vayan a los campos y a las aldeas de alrededor y compren pan, pues no tienen que comer. La estrategia de ellos fue: despídelos para que resuelvan, ¿no? Ellos eran la gerencia intermedia. Siempre vemos que Jesús estaba actuando, pero él tomaba muy en cuenta a sus discípulos también. Y ellos en su lógica, en su gerencia intermedia, ellos estaban evitando que un caos se sobreviniera. Y usted sabe que una multitud con hambre es algo tremendo. O sea, a veces en nuestras casas, cuando salimos a algún paseo, todo está chévere hasta que la gente tiene hambre, ¿no? Cuando las personas tienen hambre, el humor les cambia, el roce se hace más agudo. Y bueno, los discípulos eran gente de acción, eran personas de trabajo, pescadores, cobradores de impuestos, y ellos sabían que si pasaba mucho tiempo así, la situación también se podía agudizar. Sin embargo, en su lógica, ellos usaron una estrategia y le dijeron a Jesús: Jesús, es mejor que los despidas y que ellos resuelvan, ¿no? Porque el problema es que no tienen pan y que no hay. Sin embargo, Jesús tenía otro pensamiento. Y bueno, en el pensamiento de Jesús no estaba esa solución de los discípulos. Ahora, ¿qué haríamos nosotros en lugar de los discípulos? ¿Qué hubiese hecho usted? ¿Verdad que suena muy lógico lo que ellos estaban pensando y lo que ellos querían hacer? ¿Sabes qué? Ellos usaron su inteligencia, la estrategia personal, ¿no? Pero nuestra inteligencia muchas veces es limitada a lo que podemos ver, a lo que podemos palpar o a lo que tenemos, al recurso que tenemos en la mano. Sin embargo, en la inteligencia espiritual vamos mucho más allá de la humana. La inteligencia espiritual desafía nuestras formas. La inteligencia espiritual va más allá de nuestras expectativas y de nuestra lógica. El Señor quiere que nosotros dependamos más de Él que de nuestra experiencia, porque, ¿sabes? La compasión supera el plano de lo natural. La compasión afecta lo natural. La compasión es una inteligencia extrema. Es una inteligencia que va más allá del límite de la lógica. Es una inteligencia espiritual que arropa lo natural. Y cuando Jesús le da la respuesta a ellos de lo que Él quiere que hagan, la gente se quedó pero atónita. Porque vemos en el Marcos 6:37 que Jesús les responde y les dice: denles ustedes de comer. Ellos están resolviendo una situación, un posible caos. Le dice Jesús: no hay, Jesús, esta gente no tiene, lleva demasiado tiempo aquí, es hora de que se vayan, ya lleva mucho tiempo. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse. ¿Sabes? Jesús estaba disfrutando el proceso y él quería llegar a algo mayor. Pero los discípulos en su lógica ya habían terminado con su jornada. Y Jesús le dice: miren, no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y eso les explotó la mente. Le dice: ¿qué? ¿Qué nos estás diciendo? Que nosotros vayamos y compremos comida. Oye, ni que tuviéramos tanto dinero, ni siquiera 200 denarios alcanzarían para darle pan a toda esta gente, ¿no? Además, ¿de dónde vamos a sacar? Por aquí no hay panaderías, no hay lugares a donde podamos comprar. Yo me imagino que a lo mejor 200 denarios pudo ser lo que ellos tenían en su bolsa. Pero Jesús no les estaba diciendo el cómo, les dijo simplemente: denles ustedes de comer. Y cuando ellos empezaron a sacar esta retahíla de cosas, esta situación, y la sacaron porque ya la habían pensado.
La sacaron porque, bueno, ya ellos habían calculado 1 más 1 son 2, no tenemos, no hay. Y ellos estaban en esa mente del afán y la ansiedad. Oye, es necesario que nos apuremos. Además, nosotros mismos estamos cansados. Y ellos estaban en su situación de inquietud, de ansiedad. Y Jesús simplemente, pues, no se pone a decirles, ustedes no tienen razón, no se pone a discutirles tampoco. Él les dice, mire, vayan y vean qué hay, ¿no? ¿Qué tienen ustedes? ¿Cuántos panes tenéis? Vayan y vean. Y ellos, bueno, evaluaron qué era lo que había en el lugar. Y solamente un muchacho tenía 5 panes y 2 peces. Y ellos dijeron, bueno, Señor, lo que hay es esto. Lo que hay es este poquito. 5 panes y 2 peces. ¿Sabes? Siempre Jesús, cuando Él llegó a la situación y vio la multitud, dice que vio, ¿no? Vio a la multitud. Él les mandó a los discípulos, vayan y vean qué hay. Cuando Abraham recibió la palabra de Dios, que iban a ser benditas en él todas las familias de la tierra, en Génesis 13:14, Jehová le dice a Abraham, mira, alza tus ojos y mira al norte, mira al sur, al este, al oeste, mira, porque todo lo que veas yo te lo daré. Mira, camina sobre esta situación, toda esta tierra yo te la daré a ti y a tu descendencia. El Señor siempre nos manda a ver, alzar nuestros ojos, a ver, no de acuerdo a las circunstancias, sino de a ver de acuerdo al recurso que Él nos da. Un día estaba el profeta Eliseo y llega una viuda en 2 de Reyes 4:2. Esta viuda tenía un problema muy grande porque los acreedores habían venido a cobrar y ella no tenía con qué pagar, y ellos estaban que se llevaban a sus hijos en pago de la deuda. Y entonces esta viuda va al profeta y le dice que tengo este problema tan grande, ayúdame a resolverlo porque mi esposo, tú sabes que él te servía. Y el profeta le dice, mujer, ¿con qué te voy a resolver? ¿Qué tengo yo? Declárame lo que tienes tú. Él le dice, declárame lo que tienes tú. Y él, ¿qué tienes en casa? Fue la pregunta precisa que le hizo. Y ella sentía que lo que tenía no alcanzaba para suplir. Ella ni siquiera había tomado en cuenta el recurso que tenía en su casa. Eliseo le dijo a la mujer, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? Y partiendo de lo que ella tenía, la bendición se derramó. Él le dio las instrucciones y la bendición se derramó. El Señor siempre parte de lo que tenemos. Lo que tenemos es nuestra base. De lo básico podemos ir a más. ¿Qué tienes? En este caso, Jesús con la multitud lo que habían era 5 panes y 2 peces. Y Jesús le dijo, démelos acá. Manden a las personas a recostarse. ¿Sabes qué? Gracias a Dios que Jesús no pensaba como los discípulos, porque Él estaba en un proceso de enseñanza y ellos estaban en un proceso de aprendizaje. Jesús estaba entrenando a los discípulos en una mente espiritual y los discípulos todavía estaban en una mente muy lineal, en una mente muy horizontal. Jesús quería que ellos se ubicaran en una mente vertical, en un pensamiento dependiente del cielo. Y cuando nosotros estamos en ese pensamiento de ver lo que Dios ve, de pensar lo que Dios piensa, de actuar como Dios actúa, el corazón se ensancha, la compasión puede fluir, la fe se alinea a la fe de Dios y entonces el clímax de la compasión trae milagros. Cuando actuamos de acuerdo a la visión de Dios y nos dejamos mover sin límites, mira hermano, y hay que ver que las circunstancias nos quieren limitar, las circunstancias nos quieren poner en el plano de lo natural, de lo horizontal,
del no hay, del no se puede, del no, hasta aquí llego porque se me va a acabar, no hay tiempo, no hay fuerzas o no hay recursos. La situación, la circunstancia nos quiere poner a ver las olas, el caos, pero cuando nosotros nos mantenemos con la mente arriba y dejamos que el recurso del cielo baje a la tierra, eso crea no solamente enseñanzas prácticas para la vida, sino que además trae el recurso de lo extraordinario, el recurso de lo espiritual, el recurso del Señor bajando a la necesidad precisa y supliéndola. Y sabes, el clímax de la compasión lleva a un ambiente de milagro, te lleva a generar milagros. Todavía en ese momento la gente no sabía lo que iba a pasar. Los discípulos no sabían lo que iba a pasar. Aún este muchacho que soltó su provisión personal no sabía lo que iba a pasar, pero Jesús sí sabía lo que iba a hacer. Jesús tomó la provisión, tomó los panes, tomó los peces, tomó lo básico que ellos tenían. Le dijo a los discípulos: manden a la gente a recostarse. Y ellos mandaron a las personas a recostarse. Dice la palabra que se recostaron en grupos de 100 y de 50. Y era una multitud. Eran más de 5,000 personas, 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Y Jesús tomó los panes y los peces. Y dijo en el verso 40, dice, ellos se recostaron por grupos, de 50 en 50, de 100 en 100. Y entonces Jesús usó su estrategia. En el verso 41 dice, tomó los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo la provisión que tenía y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los 2 panes, los panes y los 2 peces entre todos. Fijémonos en la estrategia de Jesús. Dice, él puso sus ojos al cielo, él comenzó a bendecir lo que tenía y él empezó a actuar. Él vio, él habló y él actuó. Y estos son unos pasos claves para la fe. La fe tiene mucho que ver con lo que vemos. Lo que vemos nos va a llevar a hablar de eso que vemos. Si vemos desde arriba, si vemos como Dios ve, comenzamos a bendecir lo que tenemos. Y eso que tenemos se va a multiplicar. Con eso que tenemos vamos a arrancar. ¿Qué tienes tú? La viuda tenía el aceite. ¿Qué tienes tú? Abraham, ¿qué tenía? Abraham tenía, un anhelo en su corazón, un deseo en su corazón. Abraham tenía sus oídos prestos para escuchar la voz de Dios, para seguir el mandamiento de Dios. Jesús y los discípulos en este caso tenían panes y peces. Y el Señor comenzó a bendecir lo que tenía. ¿Sabes? Mucha gente tiene algo, pero entonces eso que tiene comienzan a maldecirlo. O simplemente no lo toman en cuenta, decir, ¿qué es esto para tanto? ¿Qué es esto para arrancar un negocio? ¿Qué es esto para hacer cualquier cosa? Jesús parte de lo que tienes, comienza a bendecir lo que tienes. Hombre, mujer, comienza a bendecir lo que tienes. Joven, comienza a bendecir lo que tienes. ¿Tienes una idea? Eso es un recurso. ¿Tienes a tu familia? Eso es un recurso. A tus hijos es un recurso. Conocí a alguien que venía mucho a nuestra casa y a pedirnos que habláramos por él para un trabajo. No, yo necesito un trabajo. Por favor, hablen con fulano, con fulana para que me emplee. Y venía continuamente para hacer un trabajo de campo. Y un día le pregunto, hablamos con la persona, pero la persona no necesitaba un empleado en ese momento. Un día le pregunto, ¿qué tienes? Y dice, no, pues yo tengo tantas hectáreas de terreno. Y yo le digo, ¿y usted con ese terreno por qué está pidiendo trabajo? Y él dice, no, es que yo no tengo dinero, es que yo estoy buscando trabajo. Yo para trabajar ahí necesitaría mucho dinero para invertir. Y yo le digo, pero trabaje con lo que tiene. No, no tengo. Bueno, ¿con quién vive? Vivo con mi esposa, tengo unos hijos. Y yo le digo, pero arranque con algo.
Aún de lo que comemos hay semillas. Arranque con esas semillas. Y esta persona él no lograba ver el recurso que tenía a su disposición. Y así muchas veces estamos nosotros, ciegos por la lógica, ciegos por un pensamiento limitado, por un pensamiento de jornalero, de trabajador. Mira, Dios te ha dado recursos sin límites, pero esos recursos se activan a partir de lo que tenemos. El recurso del cielo se baja a la tierra y se activa a partir de lo que tenemos. ¿Sabes? A veces cuando pensamos solo en nuestra necesidad, entonces pues la fe está muy limitada. A veces pedimos y pedimos mal, porque pedimos solo para lo nuestro. Pero cuando empezamos a ver y a generar recursos para suplir la necesidad de otros, entonces nuestro pensamiento limitado se ensancha. Sabes que Dios no se limita por nuestra lógica, pero no quiere decir que no usa nuestra inteligencia. Cuando Jesús manda a esta gente, díganles que se recuesten, hubo alguien que contó, hubo alguien que mandó a las personas. Ellos eran tremendos gerentes de recursos humanos. En una situación, en un momento muy pequeño, ellos lograron organizar a una multitud. Y en un momento muy pequeño, ellos pusieron a la multitud a descansar. Y esto me llama la atención porque a veces queremos que se generen los recursos del cielo en medio del afán y de la ansiedad. Y el Señor agarró ese recurso limitado y les dijo: descansen, recuéstense y esperen en mí. Y esto me habla de cosas que necesitamos aprender, porque en esta vida nos dice: corre, busca frenéticamente, afánate, porque si no te afanas no alcanzas nada. Y el Señor nos dice: toma lo que tienes y ponlo en mis manos y descansa en lo que yo voy a hacer a través de ti. Cree en lo que yo voy a hacer a través de ti. Actúa a partir de lo que tienes y yo voy a generar recursos ilimitados. Y sabes, necesitamos aprender a descansar. Necesitamos aprender a creer. Necesitamos aprender a mirar cómo Dios desborda su compasión a través de nosotros. Este es un tiempo de milagros. Este es un tiempo de crecer en la fe, de creer que el Señor hará, que el Señor hace a través de ti, a través de lo que tienes. El Señor quiere obrar y quiere mostrarte que Él está presente en tu vida. Dios quiere multiplicar el recurso que tienes. No te limites a ver lo que no hay. Mira a través de los ojos de Dios, porque en Él sí hay. Y recuerda que la compasión genera acción, que la lógica muchas veces limita la acción de la compasión, pero cuando nos movemos en el canal de Dios, cuando nos movemos sin los límites de la lógica y nos movemos y sometemos nuestro pensamiento, nuestra inteligencia a la inteligencia espiritual, entonces esa compasión va a llegar a un clímax donde los milagros van a fluir. El Señor te ayude, el Señor nos ayude a creer hasta el final, a creer hasta que se generen milagros, hermanos, porque el Señor está dispuesto y la voluntad está dispuesta. Cuando Él pone el querer, también pone el hacer. El milagro tiene que ver con ver al cielo, con bendecir lo que tenemos y con actuar en función de eso que tenemos. El Señor te bendiga en este día. El Señor te ayude a ver el recurso con el que puedes partir, a ver eso básico para generar lo extraordinario. El Señor bendiga tu casa, bendiga tu familia, que te ayude para bendecir y para generar el recurso del cielo.
Te invitamos a compartir este mensaje a través de las redes sociales, a tus contactos, a tus conocidos y a bendecir a las personas también para que tengan una palabra de fe que les ayude en su necesidad.